yo tengo que conocer a los hermanos, yo tengo que animar a los hermanos, yo necesito estar ahí. Mire, esta carta se escribió aproximadamente en el 55 después de Cristo. Lo que quiere decir es que solamente un aproximado de 30 años después de la muerte de Cristo y su resurrección, y el evangelio ya había llegado hasta la capital de este imperio. O sea, en 30 años el evangelio corrió fuertemente, las palabras de Cristo estuvieron haciendo sonar en muchas partes y llegó hasta este lugar que era muy improbable que recibieran el evangelio. Los cristianos en otras partes comentaban lo increíblemente sorprendente era que el evangelio haya llegado a ese lugar tan prominente, tan importante, y como mencioné, a la vez era un lugar tan corrupto y degradado, moral y socialmente. Y era una cosa milagrosa, ¿verdad?, que el evangelio llegara ahí. Bueno, como mencioné, los conceptos que se tenían de Roma no eran muy buenos de acuerdo a la sociedad de esa época, pero ya había una iglesia, ya había llegado el evangelio ahí. Y aunque el apóstol Pablo, como ya mencioné, no fue quien llevó el evangelio ahí, sí quería ponerse a disposición de los hermanos. Y, ¿sabe? Esta carta no busca exaltar a los predicadores. Él pudo haber dicho, doy gracias a Dios por los hombres que llevaron ahí el evangelio, ¿verdad? Pero no lo dice. Tampoco les está diciendo a los hermanos, doy gracias a Dios por ustedes que recibieron el evangelio y tuvieron a bien creer en el evangelio. No precisamente. Él realmente está dando gracias a Dios. Dice ahí, ¿verdad? Doy gracias a Dios. Entonces, ¿por qué menciono esto, hermano? Quizá pudiéramos pensar, bueno, hermano, pues es que eso es muy obvio, ¿verdad? El apóstol Pablo pues tenía que dar gracias a Dios. Quien hace todas las cosas es Dios. Sí, yo sé que usted y yo lo sabemos, pero para mí es importante decir esto porque conforme vamos con el desarrollo de los versículos de este pasaje, vamos a darnos cuenta cómo Pablo quiere poner como una base, como una premisa, que todo empieza con Dios y que debemos reconocer su soberanía, algo en lo cual ha habido mucha lucha y por esa razón a veces personas evitan hablar de Romanos porque hay muchas cosas que tienen que confrontar nuestras ideas personales. Pero Pablo desde el principio dice, yo no doy gracias a Dios por su buen corazón, porque sabemos que nadie lo tiene y el mismo apóstol lo menciona. Tampoco estoy agradeciendo en demasía por quien llevó el evangelio. Doy gracias a Dios. Todo esto Dios lo ha permitido y él dice mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros. Y ahora sí los incluye, ¿verdad? Yo agradezco a Dios que ustedes a través de Jesucristo han conocido del Señor y ahora viven en el evangelio. O sea, la gratitud es a Dios, nunca debemos de extraviarnos de esa verdad. Y Jesucristo, por Jesucristo, quien ha hecho posible la salvación de estos hermanos que están allí. Entonces, hermanos, recuerde usted, Efesios nos dice que la fe es un don de Dios, ¿verdad? La fe es un don de Dios. El evangelio tiene su origen en Dios y aún nuestra fe al evangelio es un regalo de Dios. Otra vez, todo tiene que ver con Dios, ¿verdad? Entonces, estos hermanos creyeron, la fe el Señor se las regaló, ¿verdad? El evangelio que les ha sido dado, bueno, ha sido también un regalo de Dios. Todo comienza con Dios. Y Pablo da gracias a Dios por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mediador por el cual nosotros tenemos acceso a la presencia de Dios para orar y aún, hermanos, para dar gracias. Mire, nosotros ni siquiera podríamos darle gracias a Dios por lo mucho que hace si no es por Jesucristo. O sea, si Jesucristo no es quien es este intercesor, si no es Jesucristo quien trajo paz entre Dios y nosotros, no nos podríamos acercar al Señor. Realmente, hermanos, en verdad, gracias a Dios por Jesucristo. Nuestra paz, trajo nuestra paz con Dios y hoy nosotros tenemos una comunión con Él. Entonces, este pasaje vemos que Pablo se le había dado la tarea de promover la obediencia a la fe entre los gentiles. Esto lo dice en el versículo 5. Dice, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Así que ahora Pablo dice, doy gracias a Dios por haber dado la fe y yo tengo que irles a dar el evangelio. Dos cosas, ¿verdad? Dios les dio la fe a ustedes, pero yo quiero darles el evangelio.
Ustedes necesitan el evangelio. Y este es otro concepto que debemos saber. El pastor Jaime lo mencionó la semana pasada. El evangelio, hermanos, no es solo el mensaje de la salvación. Ese es el inicio del evangelio. El evangelio nos tiene que ver con cada uno de nosotros, desde el que está siendo enseñado a la fe por primera vez, como los que tenemos muchos años en Cristo. El evangelio lo necesitamos todos los días. El evangelio lo necesitamos todos los días. Y Pablo le está diciendo, ustedes son personas que Dios les ha dado el don de la fe, y yo quiero contribuir para seguir fortaleciéndoles con el evangelio. Y esto nos va a introducir, hermanos, a uno de los grandes misterios que existe en el cristianismo, y de hecho es uno de los grandes temas en esta carta a los romanos. Por eso debemos poner mucha atención. ¿Qué es este tema? Mire, en esta carta y precisamente en esta unidad de versículos que hemos leído, vamos a ver aquí una supuesta contraposición de dos doctrinas. Vamos a tener que pedirle mucho al Señor humildad y que nos dé discernimiento, porque vamos a ver dos doctrinas en las que pareciera, si no empleamos nuestro sentido espiritual, parecieran contradecirse, pero si lo vemos en toda la Biblia, las dos tienen la misma autoridad, la misma fuerza, y el Señor concilia ambas, y esta es la relación entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Por qué es que hemos dicho que estas dos doctrinas se contraponen, hermano? Mire, el Dios que da la gracia de la fe y el arrepentimiento, ¿verdad? Ese Dios es el que ilumina el corazón, pero el hombre es el que se arrepiente y cree, ¿verdad? O sea, el hombre sí tiene una responsabilidad en una forma. Pero nosotros, hermanos, en un acto libre de nuestra voluntad, en algún momento nos arrepentimos de nuestros pecados y hemos creído en el Señor, pero ha sido porque el Dios soberano había determinado desde antes de la fundación del mundo que nos íbamos a arrepentir y a creer. O sea, esto siempre ha estado en manos de Dios, ¿está de acuerdo? Esto siempre ha estado en el conocimiento de Dios. Y Cristo en la cruz del Calvario compró para nosotros nuestro arrepentimiento y nuestra fe. Así que, hermanos, el Dios que obra soberanamente en el corazón del pecador, pero Él lo hace a través de la predicación del Evangelio. Entonces, sí es el Señor el que obra, pero no es a través de una experiencia infrahumana en el sentido de hacer algún tipo de ritual. No, sí es una experiencia extraordinaria, porque la salvación, la fe son extraordinarias, pero lo hace a través de un método, de un medio en donde el Señor usa hombres. Y usted recuerda, hace no mucho hablamos de esto, es a través de la predicación. Entonces, si hay algo que el Señor va a usar para que una persona pueda conocer del Evangelio y pueda esta persona conocer y tener fe y arrepentirse de sus pecados, será por medio de la predicación del Evangelio. Esto es muy glorioso, hermanos. Como una entrada a lo eterno, a lo sublime, a la majestad del Señor, podemos nosotros acceder a través de este instrumento que el Señor ha dado, que es la predicación del Evangelio. Cuando lo vemos de esa manera, dejamos de pensar que la predicación del Evangelio es solamente una charla, es una comunicación, es algo entre una persona exponiendo algunas ideas, y entonces entendemos que es un mensaje 100% celestial, donde el Señor quiere hablar a nuestras vidas. Ahora, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios, verdad? Dios es el que obra, pero Él utiliza medios de manera que nadie se va a salvar sin la predicación del Evangelio. Y esto lo dice la misma palabra, hermanos, dice, porque a Dios le ha placido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Amén. A Él le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación. ¿Y por qué Él dice, hermanos, el apóstol, la locura? Porque para los sabios y la gente de aquel entonces era absurdo creer en el Evangelio. Y Pablo dice, bueno, es una locura para muchos esta predicación, pero es el poder del Evangelio, ¿verdad? Es el poder del Evangelio. Entonces, hermano, Dios es soberano y el hombre es responsable. Son dos verdades, no se niegan una a la otra, ambas son totalmente verdad, pero no debemos olvidar que nuestra mente es finita
y por lo tanto esto a veces se convierte en un misterio. Un misterio no es lo mismo que un enigma, ¿verdad? Un enigma es algo que por nada tiene explicación, pero un misterio es más bien algo de acuerdo con el entendimiento que Dios nos ha concedido a cada uno para ir comprendiendo más. Me gusta, un hermano ilustra que los misterios de la palabra de Dios son como un océano profundo. Y él dice en el que cada creyente se avienta, ¿verdad?, hasta este océano, y de acuerdo con sus pulmones espirituales puede llegar a cierto nivel de profundidad. Pero una vez donde ya no puede más, pues tiene que salir. Por lo tanto, de acuerdo con esa capacidad espiritual, cada creyente puede comprender de acuerdo al nivel espiritual e intelectual que posee. Entonces, esto es algo de los misterios, pero el Señor ha permitido darnos revelación, darnos entendimiento hasta cierto punto. Y sí sabemos que hay temas reservados que los entenderemos hasta la glorificación cuando estemos en la eternidad, ¿verdad, hermanos? Hay cosas que el Señor no se las reveló a nadie más. Hay cosas, por ejemplo, como la venida del Señor, que ni los ángeles lo saben, ¿verdad? Entonces, nuestro Dios nos ha dado una mente finita y esto es suficiente para poder entender, y muchas cosas las creemos por fe, ¿verdad? Sí, hermanos, tristemente es aquí, en este tema de la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, en donde se han cometido las más terribles y escalofriantes herejías. ¿Por qué? Mire, deseando afirmar una de las dos doctrinas, cuando alguien se pone en un papel de querer afirmar una de estas dos, para lograrlo, tiene que atacar la otra. Es decir, tiene que debilitarla, tiene que menguarla, muchas veces quebrantarla, violentarla, forzarla, de tal manera que entonces las escrituras son forzadas para que apoyen las ideas que yo quiero enseñar, y entonces estoy tergiversando y haciendo un terrible mal hacia las escrituras. Y probablemente cuando se hace esto no hay la intención de querer dañar el evangelio, de querer restar la palabra. Pero muchas veces esto se hace, hermanos, porque puede ser que en nuestro propio corazón no hemos comprendido que nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, que debemos ser muy humildes para reconocer que somos personas enseñables. No lo sabemos todo, ¿no es así, hermanos? Y el Señor, hermanos, nos enseña cada día. Y debemos ser muy honestos cuando hay temas que son difíciles de entender, pero si la palabra de Dios los enseña que son verdad, nosotros debemos de creerlos. Haciendo un ejemplo, la unión hipostática de Cristo. Para algunos no pueden entender que Cristo sea 100% Dios y que Jesucristo fue 100% hombre. Entonces algunos desechan, dicen, no, nada más fue Dios y no fue hombre, era una aparición, era esto. Ahí es una herejía, porque la Biblia nos enseña la humanidad de Cristo, ¿no es así? Que comió, que bebió, que durmió, era humano 100%. Y algunos dicen, no, Jesús era nada más humano, pero no era Dios. Pero la Biblia dice que hizo milagros, ¿verdad? Que ascendió al tercer día, que desde la eternidad ha estado en la Trinidad. Entonces, si la Biblia lo dice, yo creo lo que la Biblia dice. No importa si yo no lo puedo comprender con lógicas, si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y a veces algo así sucede con estas doctrinas en cuanto a la soberanía de Dios, su plan electivo, su llamamiento eterno y con la responsabilidad que cada hombre debe asumir ante este llamado del Señor. Este es el caso de las personas que llaman arminianos o católicos romanos. Para enfatizar la responsabilidad del hombre, tienen que debilitar la doctrina de la soberanía de Dios. Estos grupos lo que dicen es, sí, el hombre sí es cierto que sí se salva por el Señor, pero el hombre tiene que hacer obras. Tiene que hacer obras, porque ¿cómo va a ser que Dios nada más te va a salvar así? Tú tienes que hacer obras. Y aún para tomar la decisión, la fe tú la produces. Tú eres el que quieres obedecer al Señor. Pero otra vez, hermano, ¿qué hacemos con los textos que nos dicen que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios? ¿Qué hacemos con los textos que nos dicen que la fe es un don de Dios para que nadie se gloríe? ¿Qué hacemos con esos textos? Yo los creo porque la palabra de Dios lo dice. ¿Y qué decir del corazón humano que está caído, que está muerto y que solo
por la obra del Espíritu Santo, es como podemos reconocer y ver las bellezas del Evangelio. Entonces, hermano, por el otro lado está otro grupo que se llaman hipercalvinistas, que para enfatizar la soberanía de Dios tienen que debilitar la responsabilidad del hombre. Estos llegan a otros extremos y dicen, bueno, como Dios ya sabe quién se va a salvar, no evangelices, pues Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar. Si usted se fija, ese es otro extremo. Pero nosotros, ¿qué creemos? Creemos lo que las Escrituras nos dicen que es. Las Escrituras nos dicen que el Señor es soberano, que el hombre debe tomar una decisión y que la iglesia tiene que evangelizar. ¿No es así lo que la Biblia nos dice? Y nosotros creemos todo esto, hermano. Claro, a veces en alguno de los grupos, cuando no somos tan estrictos en algo, dicen, no, tú eres tal, tú perteneces a tal grupo porque no haces así las cosas. Mi hermano, yo creo que una manera en que nos identificamos cuando nos preguntan, ¿perteneces a este grupo o a este otro? A mí me gusta decir, nuestra iglesia es una iglesia que cree en la Biblia, ¿verdad? Creemos en la Biblia. Queremos honrar la postura bíblica. Esta es nuestra autoridad, ¿verdad? Esta nos ayuda a mantenernos en los márgenes de cualquier error. Bueno, la soberanía de Dios, hermanos, y la responsabilidad humana actúan en el mismo evento. Cuando el Señor obra en la salvación, ambas tienen que ver, no al mismo tiempo, hermanos. Sí en el mismo evento, no al mismo tiempo, pero algo importante, hermano, en donde la doctrina de la soberanía de Dios es primero, porque Dios siempre es primero. El hombre tiene una responsabilidad, pero si Dios no obra en el corazón de esta persona no puede responder al llamado de Dios. ¿Está de acuerdo, hermano? Entonces, hay dos cosas aquí importantes. Y cuando Pablo dice, doy gracias a Dios por medio de Jesucristo, por el cual ustedes ya están en el Evangelio, ¿verdad? Ya están en la familia de la fe, ya son personas que están en Cristo. Entonces Pablo está reconociendo, Dios les ha traído, Dios les ha llamado, Dios les ha dado la fe y ustedes ahora han aceptado esta fe. Bueno, vamos al segundo punto. Pablo revela a estos hermanos sus anhelos, y sus anhelos tiene que ver con el querer visitarles. Versículo del 9 en adelante que leímos, dice el apóstol Pablo, bueno, testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a verlos, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Bueno, algo que dice en el versículo 12, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común. Otra vez el apóstol está diciendo, ambos hemos tenido una fe que nos ha sido dada por Dios, como lo vimos también en el versículo 8, acerca de vuestra fe que se divulga por todo el mundo. Esta fe que nos ha sido dada, necesitamos fortalecerla. Pablo no está diciendo en ningún momento para irles a dar más fe, porque Pablo no es quien podría dar fe, ¿verdad? Para enseñarles cómo ustedes produzcan más fe, tampoco, porque ellos no podrían producir su fe. Él dice, para que esta fe que nos ha sido dada, mutuamente podamos ser confortados, mutuamente nos confortemos en esta fe que nos ha sido dada. Entonces, Pablo revela a estos hermanos que él quiere ir a visitarles, ¿verdad? Este es su propósito. Hermanos, esta carta la escribo porque no he podido ir a verles. Y como ha pasado tiempo y yo he querido verles y no hemos podido vernos, entonces les escribo esta carta. Y este versículo 9 nos dice que él sirve en el Espíritu. Quiero aquí hacer una atención. Dice, testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio. Bueno, la traducción más correcta, hermanos, y algunas Biblias con un lenguaje un poco más actual, sí lo señala. Dice, porque testigo me es Dios a quien sirvo en mi espíritu en la predicación del Evangelio, ¿verdad? En la predicación del Evangelio. Ya esto tiene un poco más de sentido, ¿verdad? Lo que está diciendo Pablo es, yo doy gracias a Dios, al cual sirvo en espíritu en la predicación del Evangelio, ¿verdad? Este es
mi llamamiento, este es mi responsabilidad. Eso es lo que el Señor me ha dado para hacer. Y de su Hijo me es testigo de cómo sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Si usted se fija en los versículos 9, en el versículo 11 también, porque deseo veros, en el versículo 13 también, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, y en el versículo 15, en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, y a vosotros que estáis en Roma. Entonces, estos textos dicen mucho lo mismo, quiero ir a verlos, ¿verdad? Es lo que el apóstol está diciendo una y otra vez, lo repite, les escribo porque quiero verlos, necesito verlos, ¿verdad? Entonces, Pablo creía en ambas doctrinas de las que hemos hablado, oraba para que el Señor le concediera poder visitar a los hermanos de Roma, pero también hacía planes. Y él lo que está diciendo es, hermanos, yo hice planes, pero fui estorbado. ¿Verdad que dice así? Yo hice mis planes para ir a verlos, pero fui estorbado. Esto lo vimos en el versículo 8, ¿verdad? Testigo me es Dios. Está diciendo él, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, testigo me es Dios, que he hecho planes, pero he sido estorbado, he sido impedido. Por alguna razón no he podido ir a verlos. Y él reconoce ambas cosas. Dios es el que va a lograr, el que va a permitir que yo haga ese viaje, pero yo tengo que actuar y tengo que planificar para que ese viaje se realice. Y es como un creyente, hermanos, muchas veces siempre más bien debe ver las cosas. Yo tengo que planificar y actuar de acuerdo a lo que tengo que hacer, pero como dice la Biblia, ¿verdad? Del Señor es la respuesta de la lengua, ¿verdad? El hombre puede hacer planes, pero del Señor son las disposiciones, finalmente. Entonces el apóstol Pablo aquí está enseñándole esto a los hermanos. Orar, planificar y actuar, ¿verdad? Pablo oró. Ahora, él dice, he estado orando para ir a verlos, ¿verdad? He estado orando. Él no solo está dando razones, él lo dijo, hermanos, fíjense que los problemas, los problemas que se presentaron para ir a verlos, quizá fueron económicos o fueron legales, él no da esas explicaciones, ¿verdad? Simplemente dice, yo estoy orando y hasta ahora no me ha sido posible. Bueno, ¿por qué razón, hermanos, no le habría sido posible al apóstol Pablo visitar a los hermanos de Roma? Bueno, y no les estoy invitando a que inventen, ¿verdad? A que se imaginen, pues pudo haber sido esto, No. Todo comienza con Dios, ¿no es así? Todo tiene que ver con los deseos y la voluntad de Dios. Entonces, yo sé que una respuesta muy simple, pues porque el Señor no quiso, ¿verdad? Pues sí, eso es obvio. Pero ahora piense, ¿qué tiene que ver que el apóstol Pablo no haya podido ir? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? ¿En qué nos beneficiamos que el apóstol Pablo no haya ido antes? ¿Se acuerda por qué Pablo escribió Romanos? Porque no había podido ir a verlos. Y como no pudo ir a verlos, tuvo que escribir la carta de todos los romanos, estos 16 capítulos. Y estos 16 capítulos del libro de Romanos, hay esencia del evangelio, que si no estuvieran ahí escritos, estaríamos perdidos. Nos damos cuenta, hermanos, que Dios es soberano, es todo sabio, es perfecto, ¿verdad?, en sus planes. Quizá hoy nosotros, si Pablo en ese momento oraba diciendo, Señor, permíteme ir, hoy nosotros podríamos orar, Señor, gracias porque no le permitiste ir, ¿verdad? Pero hermanos, cuando estamos con un anhelo muy grande, no nos imaginamos que alguien después pudiera dar gracias a Dios porque nuestros anhelos no se llevaron a cabo, ¿verdad? Pero siempre pensemos esto, hermanos, el Señor nos ama tanto que siempre tiene el máximo cuidado para nosotros, tiene la máxima gloria, Él busca su máxima gloria y también busca nuestro máximo bien. Así que sus decisiones son un conjunto de estas tres, ¿verdad? Y damos gracias a Dios por ello. Bueno, sí, el Señor sí le respondió a Pablo. Pablo sí fue a Roma, ¿verdad, hermanos? Y Pablo fue a Roma 2 veces. Pero podemos pensar, bueno, el Señor le respondió más abundantemente de lo que él pidió. Él pedía ir una vez y fue 2. ¿En qué circunstancias Pablo fue a Roma, hermanos? Bueno, no fue en circunstancias desde nuestro punto de vista muy positivas. Fue llevado preso,
Estuvo en prisión en las 2 ocasiones en Roma, pero ahí en ese lugar Pablo siguió escribiendo, porque no tenía la libertad para ir a ver, y entonces él hizo uso de la tecnología que había en ese entonces, que era el lápiz y el papel. ¿Está de acuerdo? ¿Verdad? Él usó la tecnología, por decirlo de alguna manera, los instrumentos que habían en esa época, y lo supo utilizar al máximo para que el mensaje del evangelio fortaleciera a las otras iglesias que recibieron sus cartas. Dios sigue siendo sabio, hermanos. Le concede a Pablo ir a Roma, y otra vez, hermanos, el deseo de Pablo de ir a Roma no era para conocer el Coliseo romano, para tomarse una foto, ¿verdad?, en algún lugar turístico. Quizás esos serían nuestros deseos hoy día si quisiéramos visitar. Él quería ir y fortalecer el corazón de los hermanos en aquel lugar. Y no solo eso, él quería ser fortalecido también por estos hermanos. Así que, bueno, el Señor no le permitió al apóstol Pablo. Hoy damos gracias a Dios por ello. Y quiero decirle, hermano, mi hermano querido, si Dios aún no ha respondido a algún anhelo en su oración, esto nos enseña que hay que seguir esperando. Amén. Hay que seguir esperando. Pero al hacerlo, hermanos, asegurémonos de seguir este ejemplo del apóstol Pablo, de seguir el ejemplo del Señor Jesucristo, quien orando dijeron: no se haga mi voluntad, Señor, sino la tuya. Y estas palabras y esta actitud del apóstol Pablo en su espera, no vemos una espera pues con enojo, ¿verdad? Vemos una espera con humildad y con mansedumbre. Mientras tanto, seguían orando. Y esto nos enseña a nosotros, hermano, que cuando el Señor no concede alguna oración, no nos inquietemos, ¿verdad? No nos dejemos inundar de alguna sensación extraña. Pensemos, mi deber es seguir orando y el Señor está en control. Y descansemos en ello. Amén. Descansemos en ello. El apóstol Pablo quiere visitar a los hermanos de Roma por 3 motivos, ¿verdad? Primero, fortalecerlos en su fe a través del uso de los dones que Dios les había dado. Versículo 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Ese es un excelente deseo, ¿verdad, hermanos? Él quería confirmarlos. Pero miren el versículo 12. También quería confortarse mutuamente en la comunión cristiana. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Me llama la atención, hermanos, que el apóstol, siendo el apóstol Pablo, esa gran eminencia, esa gran presencia espiritual, no dice: quiero ir pues para animarlos, ¿verdad? A ustedes necesitan ánimo y yo les voy a ayudar, todo eso. Sí lo hace, pero él reconoce algo. Tanto ustedes están necesitados de ser confortados, de ser confirmados, como yo mismo lo estoy. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Que todos los creyentes tenemos la necesidad de ser fortalecidos. ¿Está de acuerdo? Todos los creyentes tenemos la necesidad de la comunión, del aprecio, de la oración, del cariño, del respeto, de la interacción cristiana, del apoyo mutuo. Todos los cristianos tenemos la misma necesidad. No existen superhéroes cristianos, ¿verdad? Los que no necesitan de nada ni de nadie y solos pueden contra el mundo. No, no, no. Eso a lo mejor en las películas de Marvel, ¿verdad? Pero la realidad es que esto no existe en la iglesia. Ni siquiera los ministros del evangelio, ni los pastores, ni los que servimos en ninguna área podríamos jactarnos de esta falsedad. Todos necesitamos, hermano. Es estimulante el saber que oramos unos por otros, ¿no es así? Es estimulante, es agradable, es de bendición el llamarnos, el saludarnos, el poder pensar bien unos de otros y estar en esta comunión unos con otros. Es reconfortante y Pablo lo reconoce. Yo también, hermanos, necesito fortalecer mi fe. Yo también necesito estar en comunión con ustedes. Esto va a reforzar mi corazón, me va a renovar, prácticamente es lo que él menciona. Pablo, como dije hace un momento, hermanos, no conocía a la mayoría de los hermanos de esta iglesia, no eran grandes amigos a los que quería visitar. Sus planes no eran para pasársela muy bien con un grupo de amigos. Pablo deseaba edificar a los hermanos a través de los dones que el Señor le había dado. Dicho de otra manera,
quería ser de bendición a ellos por la simple razón de que eran creyentes. Y como dije hace un momento al principio, hermanos, cuando un creyente piensa así, querer poner a disposición sus talentos para edificar a los hermanos, esto solamente puede ser el resultado de un amor profundo por Dios. Pero si yo amo al Señor, estoy viendo necesidades y el Señor me ha dado a mí algunos dones que pueden servir para esa edificación, pues yo los voy a poner en práctica. Señor, usa esto que tú me has dado para fortalecer la fe de algunos hermanos, para ayudar a algunos hermanos. Esta era la intención del apóstol Pablo. Pero muy importante, no solo pensaba en bendecir y confirmar a los hermanos de Roma, él mismo quería y necesitaba ser confortado por ellos. Así que, como mencioné, hermanos, los ministros, al igual que el resto de los creyentes, también necesitan ser edificados, confirmados y bendecidos. No hay supercristianos, no hay cristianos superhéroes, aún los pastores necesitamos la comunión y el ánimo mutuo con los hermanos de la congregación. Y quiero ilustrarlo de esta manera, lo que nos dice el apóstol Pablo en Corintios. Dice él, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Recuerda este texto que está en 2 Corintios? O vasijas de barro. Bueno, pude saber que anteriormente en las vasijas de barro se escondían tesoros muy valiosos. Esto era con la finalidad de que como la vasija de barro era muy insignificante, por decir feíta, ¿verdad? Al esconder un tesoro muy valioso, al momento que llegara el ladrón, no se le ocurriría ir a buscar ahí. Quizá buscaría un lugar un poquito más digno, más seguro. Como si es algo tan valioso, ¿por qué lo vas a poner en esa vasija, pues, rarita, ¿verdad? Que se ve ahí. Bueno, hermano, era el último lugar por su insignificancia y fealdad. De hecho, para poder sacar lo que había dentro de ellas, se tenía que romper la vasija, ¿verdad? Se quedaba compactado y la vasija se tenía que romper, como hoy día son las alcancías, ¿verdad? Que echamos ahí, pues para sacarlo, ya nos deshacemos de esa figurita bonita que está ahí a la entrada, probablemente, ¿verdad? O en algún lugar. Bueno, se tenía que romper. Y una vez una persona dijo, si Dios quiere usar a un hombre para sus propósitos, ese hombre tendrá que sufrir mucho. ¿Le suena algo en relación a este texto? Vasijas de barro, las vasijas que se rompen. Hermano, cuando Pablo escribe esta carta, tenemos un tesoro en vasos de barro. Él lo dice en varias formas. Primero, por la insignificancia que somos. Somos barro, al fin de cuentas, literalmente. Pero otra es porque para que ese tesoro pudiera salir de esa vasija se tenía que romper, se tenía que quebrar. Y esto significaba el sufrimiento, el dolor. Así que, hermano, tiene sentido a esta frase de esta persona. Si Dios quiere usar a un hombre para sus propósitos, ese hombre tendrá que sufrir mucho. Ahora, no solo se refiere a predicadores o a pastores, se requiere a cualquier creyente que Dios quiera usar para propósitos grandes, tendrá que sufrir mucho. ¿Ha considerado esto alguna vez, hermano? Que el Señor puede darnos la gran bendición, la gran oportunidad de servirle, pero que muchas veces hay un costo a pagar muy alto. Yo sé, hermano, que como humanos la tendencia que todos tenemos es evitar el sufrimiento, ¿no es así? Evitar el dolor, evitar el sufrimiento. Incluso nuestras oraciones van plagadas de esa petición de decirle al Señor, no permitas que yo padezca, que yo sufra, ¿verdad? El apóstol Pablo le dice que le quitara ese aguijón en su carne. ¿Y qué le respondió el Señor? Le dijo, no, ¿verdad? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe cómo podríamos traducirlo? No, Pablo, te voy a quebrar para que puedan ver ese valioso tesoro que hay ahí dentro, pero te tengo que quebrar. Prácticamente eso es lo que está diciendo este texto. ¿Alguna vez, hermano, ha sentido que lo han quebrado y no comprende por qué el Señor lo permite? ¿Por qué las cosas han ido hasta el nivel o hasta el lugar hacia donde fue? Si el Señor alguna vez ha quebrado su vida, ¿cómo ha sido su reacción? ¿Ha sido un alejamiento, un desasosiego,
un dejarse por completo caer y decir, yo no me imaginaba esto, no hice algo para merecer esto y no lo he podido superar y estoy luchando y mi fe, mi ánimo no es el mismo. Bueno, si usted ha pensado eso, pues todos lo hemos pensado, pero a la luz de la palabra de Dios debemos pensar, no es que el Señor está llamando, no es que el Señor está quebrando esa vasija de barro porque quiere que sea más visible el tesoro que hay ahí dentro. No es que lo que el Señor está haciendo es pronunciar su gloria, su destello, su fuerza, su virtud, y nosotros somos portadores de todo ello. Lo que quiero decir, hermano, es que muchas veces el sufrimiento debemos de asumirlo como una gran bendición. Es una gran bendición muchas veces padecer. Y padecer por Cristo, por supuesto. Si usted ve las promesas que hay en las Escrituras por el padecimiento, son bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿No es así, hermanos? La visión que tuvo Juan en el Apocalipsis era de creyentes que habían sido atribulados y que el Señor enjugó toda lágrima que había en sus rostros. Y el Señor dijo en las bienaventuranzas y dijo también, bienaventurados sois cuando os persiguen, cuando os matan, cuando os ultrajan, cuando os vituperan, cuando os calumnian. Porque cuando todo eso tú eres más bienaventurado, más bendecido. De acuerdo al carácter, hermano, y la respuesta de un creyente en grados muy altos de aflicción, es donde el Señor puede ser glorificado. Y hermano, y a veces tenemos estas dos tendencias, estas dos tentaciones, o esta tentación o estas dos posibilidades. En la prueba es alejarnos, renunciar, desesperar, actuar conforme a nuestras fuerzas y desde luego pecar, porque cuando uno actúa sin Dios va uno a pecar, o sencillamente pedirle al Señor así, honestamente, hermanos, así, Señor, yo no puedo. La verdad, yo ya no puedo, ¿verdad? Dependo 100% de ti. El resultado, lo que aquí resulte de esto, será tu voluntad. Pero si tú quieres que yo enfrente esta prueba por lo que sea, dame gracia, ¿verdad? Para soportar, porque yo no voy a poder. Y al final, que tu nombre sea glorificado, ¿verdad? Ese es al final, que tu nombre sea glorificado. Fue, hermanos, la oración del Señor Jesús. Si fuera posible esta experiencia amarga, librarla de la cruz, quítala, pero ya pensando no que sea lo que yo quiera, sino lo que tú quieras, ¿verdad? Bueno, el Señor Jesús vino a morir, porque Él sabía que a través de su muerte se produciría la salvación para muchos. Y, como dice la carta en Hebreos, gozosamente sufrió la cruz y el vituperio, un gozo no por el evento que estaba haciendo, un gozo porque estaba pensando en lo que iba a trascender ese momento de sufrimiento, iba a trascender en gloria y salvación al mundo, hermanos. Verdaderamente debemos reconocer, hermanos, que para llegar a tener esa clase de pensamiento y decir, Señor, está bien, voy a sufrir mucho, pero me gozo en lo que esto va a traer como resultado. Sé que debemos tener la fe bien puesta para poder pensar así. ¿No es así, hermanos? Y esa fe solamente la da el Señor. Hoy nosotros podemos pedirle al Señor, gracias, Señor, por ser una vasija de barro, pero si la quieres quebrar y que esto va a pasar, aumenta mi fe. Y glorifícate al final, que yo no eche a perder lo que tú quieres hacer con una mala reacción, con una renuncia, con una debilidad humana, con una venganza humana, que no eche a perder lo que tú estás haciendo. Lo que tú quieres hacer es glorioso y yo no me quiero interponer, ¿verdad? Y hermano, esto es lo grandioso. Como el apóstol Pablo menciona, yo necesito ser confortado por ustedes. Yo también somos vasijas de barro, como una vasija tiene que ser quebrada para sacar su tesoro. Y dice la palabra de Dios,
para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahora mire lo que dice en otro texto que estoy citando, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Es decir, sí, es como un boxeador, ¿verdad? Está tirado en la lona, pero todavía no se acaba la pelea, y el Señor está con nosotros, está por nosotros. ¿Cuál es la motivación del apóstol Pablo? ¿Qué es lo que le motivaba visitarlos? ¿Por qué había esa intensidad? Ya sabemos que sí, él quería fortalecerlos y ser fortalecido, pero ahora mire versículo 14. Bueno, en el 13 él dice, he sido estorbado, pero quiero ver si hay fruto entre ustedes. Y ahora es el versículo 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor, ¿verdad? ¿A qué se refiere esto con decir Pablo, soy deudor? Bueno, el evangelio, hermano, ¿a quién alcanza? A los más pecadores, a los más necesitados, cuando él dice a griegos y a no griegos, ¿verdad? A sabios y a no sabios. Yo soy deudor. Usted sabe lo que es ser un deudor, ¿verdad? Ahora, ¿qué clase de deudor es el apóstol Pablo? Él no está pensando, debemos de entender esto, hermanos, él no está pensando, como ya el Señor me salvó, la deuda que yo tengo con él es hacer muy buenas obras para que no me vaya a quitar esto que ya me dio, esta salvación. Entonces tengo que esforzarme mucho, ¿verdad? Porque le tengo esa deuda a Dios. No se refiere a una deuda literal. Se refiere, hermanos, a que él siente una deuda moral. Él siente una deuda moral. Usted y yo hemos sentido deuda moral. Es quizá cuando el Señor nos da una cachetada con guante blanco, ¿verdad? Cuando quizá usted dice, bueno, por decir, a lo mejor yo presté 100 pesos, ¿verdad? Y los voy a ir a reclamar. Y viene una persona y dice, te doy 1000 pesos. Como que, ay, qué pena, ¿verdad? Pues ya me siento deudor. Realmente no concuerda, ¿verdad? Mi afán con lo mucho que el Señor me ha dado, ¿verdad? Muchas veces hemos sentido ese tipo de deuda moral por lo mucho, hermanos, que el Señor ha dado a nuestras vidas. ¿No es así? El Señor ha dado muchas cosas a nuestras vidas, hermanos. Nos ha dado, además de esa salvación tan grande, nos ha dado paz, nos ha dado gozo, nos ha dado su presencia que nos fortalece en cada momento, nos da consejo. Y a veces cuando vemos a otras personas actuar mal, sentimos más compasión que enojo, ¿verdad? No es que no sintamos enojo, pero a veces en el fondo hay más compasión porque podemos ver a las personas en la humanidad que están y sentimos esa deuda, ¿verdad? Bueno, sabe que el apóstol Pablo dice, esta salvación es tan grande que no me la puedo quedar guardada. Yo tengo que decirles a otros de esta salvación, de este evangelio. Siento una deuda por hacerlo. Entonces él dice, esta deuda es indiscriminadamente. No es que yo nada más quiera ir a hablarle a los sabios. Pablo bien pudo haberse enfocado solo en los sabios por su nivel intelectual, ¿verdad, hermanos? Recuerda usted tantos idiomas, tantas credenciales, tanta capacidad que tenía el apóstol Pablo, y eso él no le hacía mantenerse en un elitismo, ¿verdad? A quien solamente quería hablar. No, él dijo, voy a ir a los sabios y a los no sabios les quiero compartir. Soy deudor a ellos. A griegos y a no griegos. Los griegos eran conocidos por su sabiduría, ¿verdad? Supuestamente, pero por otro lado por su paganismo también. Entonces él no está teniendo ningún tipo de discriminación a la raza del hombre. Entonces, hermano, el evangelio alcanza aún a los más pecadores y necesitados. Cuando un creyente está tan influenciado por esta gracia del Señor, tan agradecido por la obra de Dios en su vida, siente una gran necesidad, un peso de una deuda que quiere compartirlo con otros sin importar el nivel socioeconómico de la otra persona. Eso no tiene ningún término en la mente del creyente, porque el creyente ve las almas como el Señor ve las almas.
las almas perdidas, al fin de cuentas, hermano. Entonces, hermano, un creyente que se sabe amado por esa gracia infinita y soberana siente esa deuda, siente la necesidad de compartir con los demás. Otros necesitan, hermanos, la misma gracia que nosotros. Amén. Necesitan la misma gracia que nosotros. Ahora, algo importante, hermanos, es que Pablo era un deudor gozoso y deseaba tanto poder compartir el verdadero poder del evangelio a aquellos de Roma y a aquellos griegos que se sentían poderosos. ¿Recuerdan ustedes? Los romanos se sentían muy poderosos, eran el imperio principal, eran grandes, es donde estaba todo lo comercial, lo intelectual, ahí se movía y ellos se sentían que no tenían necesidad de nada, ¿verdad? Había mucho orgullo. Y Pablo lo que quiere hacer es, quiero enseñarles cuál es el verdadero poder. El verdadero poder está en el evangelio, no en todas las cosas que ellos han creído por muchos años. Quiero enseñarles dónde está el verdadero poder. Pablo era un deudor gozoso, lo decimos, hermano, porque una persona con deudas en la época presente quizás es una persona que no puede dormir, porque esas deudas le tienen con una presión muy alta. No son ese tipo de criterio que el apóstol Pablo cuando dice soy deudor. Él realmente está hablando otra vez de esa deuda moral que él siente, pero una deuda con gozo. Es decir, yo quiero ir a ese lugar y cuando esté en ese lugar quiero compartir de quién es Cristo, del evangelio y cómo es poderoso para salvar, cómo es poderoso para transformar, cómo es poderoso para santificar, ¿verdad? Él sabe que tiene una verdad y esa verdad lo mueve, ¿verdad? Esa verdad lo inspira, lo anima a querer ir a otros lugares y poder presentar esa verdad que va a transformar la vida de muchas personas. Este es el gozo que hay en el apóstol Pablo por el cual él quiere servir. Entonces, hermano, él quería predicar de ese glorioso evangelio que salva, que transforma y que santifica. Quería compartir ese evangelio con los que estaban ajenos de Dios y quería compartir ese evangelio con los hermanos de esta iglesia a quienes les está escribiendo. Quería escribirle acerca de este mismo evangelio. Versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El apóstol se despide con esto hasta este punto, ¿verdad? No la carta, pero nuevamente hasta esta sección que vamos a ver hoy. Estoy pronto para ir a verlo. Lo que él está diciendo, hermanos, es, yo estoy con los planes puestos. Mi deseo está ahí y estoy esperando la confirmación del Señor para ir y compartir el evangelio con vosotros, ¿verdad? Una pregunta, hermano. ¿Nosotros nos sentimos deudores y deseosos de bendecir a otros también? Y la otra pregunta sería, ¿nos sentimos deudores y deseosos de bendecir a otros también con la misma pasión que tenía el apóstol Pablo? Independientemente de cuál sea la respuesta, quiero ilustrarle y recordarle lo que aquella imagen que tenemos en los evangelios, cuando una persona, ¿verdad? Se molesta con el Señor porque el Señor había perdonado a los pecadores como perdonó a María de Betania, ¿verdad? Cuando había quebrado ese frasco de alabastro caro, de nardo puro. Y algunos quejándose de que el Señor comía con borrachos y con rameras y criticando la compasión que él tenía, él dice, mira, te voy a dar una ilustración o quiero que me ayudes a pensar, ¿verdad? Había dos personas que debían mucho, pero una debía mucho más que la otra, ¿verdad? Y ambas fueron perdonadas. ¿Quién crees tú de esos dos que fueron perdonados que tiene más amor? No, pues por supuesto al que se le perdonó mucho, ¿verdad? Y el Señor dice, rectamente has juzgado, porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Mucho se le perdona, mucho ama. Y al que poco se le perdona, poco ama. Lo interesante, hermano, es que a la luz de la descripción que la Biblia nos da de nuestro propio corazón, ninguno podría decir, pues a mí se me perdonó poco. Porque otra vez quiero recordarle algo. El Señor, más que juzgar las acciones, Él juzga las intenciones del corazón. Y mire, cierto, como muchos decimos queriendo establecer nuestra propia justicia, yo no he matado a nadie,
yo no he robado a nadie, yo no he hecho esto y esto, cosas que la ley condena. Pero ¿qué le dijo Jesús a los fariseos? ¿Se acuerda? Cualquiera que miró a una mujer con ojos de lascivia, ya adulteró con ella en su corazón. Lo que está diciendo Jesús es, no te vayas a la ley. La ley dice que juzgarían, y antes una persona que adulteraba, órale, con piedras, ¿verdad? A lincharlo. Él dice, la intención ya a ti te pone en el mismo nivel que él. Y dice el otro, habéis oído en la ley, ¿verdad? Que fue dicho, no matarás. Bueno, pero yo digo, cualquiera que siente aborrecimiento por uno de sus hermanos ya es culpable de homicidio. Así que, hermano, déjame darte una mala noticia. Si tú crees que no has adulterado y que no has matado, analiza de acuerdo al criterio que el Señor Jesús está diciendo. No lo está diciendo un hombre, lo dice el Señor Jesús. Si esos pecados no han sido parte de tu corazón. Y si han sido parte de su corazón, de mi corazón, ¿sabe qué tenemos que hacer? Arrepentirnos con humildad y de todo corazón. ¿Y sabe qué? Si el Señor nos perdona, nos habrá perdonado de mucho. Y si mucho nos ha perdonado, mucho le tendremos que amar. ¿No es así, hermano? Por eso dice el Señor Jesús en esa ilustración, al que mucho se le perdona, mucho ama. Y los fariseos pensaban, pues yo doy diezmo de todo lo que gano, yo me lavo las manos antes de comer, yo no ando en chismes, yo esto, yo lo otro, tal. No, pues entonces a mí no se me ha perdonado mucho. Y Jesús les da lecciones de cómo estaba tan desgastada y degradada su vida interior. Hermano, usted y yo como creyentes no debemos razonar con un entendimiento religioso, con un entendimiento que quiere establecer su propia justicia. Nosotros creemos lo que la palabra de Dios nos dice. Y la palabra de Dios nos dice que este evangelio que nos ha sido dado es un evangelio glorioso que ha venido a sacarnos de las ruinas más profundas de nuestra vida espiritual. Y usted y yo debemos reconocer quiénes somos delante de Dios. No la reputación que tenemos delante de los demás. Lo que el Señor sabe de nosotros. Lo que la Biblia dice que somos. Eso es lo que nos debe pesar más que cualquier otra opinión. ¿Está de acuerdo, hermano? Yo le animo, yo le invito, hermano, que con corazón sincero hagamos este análisis y descubriendo quiénes somos delante del Señor. Y no nos va a quedar otra, en verdad, que caer rendidos de gratitud, de agradecimiento por lo mucho que hemos recibido este perdón por el Evangelio. Y una vez, hermano, que esto sucede así, tenemos el deseo de a otros que están en sus delitos y sus pecados, quererles ir a avisar, quererles ir a advertir que hay un evangelio glorioso que los puede salvar y los puede transformar. Lejos de juzgar o señalar, hay una compasión que nos puede mover para ir y, como el apóstol Pablo, con ese gozo querer dar esas buenas noticias. Y quiero terminar que muchas veces, hermano, aún el Señor en su misericordia nos atrae a un lugar como este, a la iglesia donde escuchamos este evangelio. Y yo quiero decir a cualquiera, si hubiera alguien aquí esta mañana, que el Señor está hablando a su corazón, yo quisiera invitarle por la palabra de Dios a que usted no se resista. Quizá usted reconoce la condición de su alma, la condición de su vida, y sabe que en Cristo hay una nueva oportunidad de ser nuevas criaturas, de tener una relación con Dios. Jesucristo ha pagado por nuestros pecados, por establecer la paz entre nosotros y Dios. ¿Por qué no usted ruega al Señor, le dé esa fe para creer que puede ser perdonado, que puede ser amado y que puede ser restaurado totalmente? Y sabe, si usted ora, esa fe le será concedida y el Señor querrá bendecir y mostrarle, invitarlo al glorioso evangelio que es vivir en Cristo. Yo quiero que usted considere y ore, y si algo más podemos hacer por usted, con toda confianza, conmigo, con algún hermano que identifique de la iglesia, siempre estaremos dispuestos a hacer bendición.